cómo se compatibilizan, o si evidentemente algún tipo de paz hay entre ellos, eh, los roles de Santiago Caputo y de Guillermo Francos. Porque en el caso del macrismo estaba claro que había una subordinación, o sea, la rosca funcionaba sobre la base de un filtro que era el que habilitaba a Macri a través de Marcos Peña. En cambio, bueno, el gobierno de Frente de Todos fue un caos. Ya vamos a hablar un poco de eso porque, bueno, uno de los personajes que analizás en el libro es Alberto Fernández, así que te voy a tener que preguntar sobre él. Y, y bueno, y en este caso es algo totalmente diferente porque, o sea, yo creo que Santiago Caputo debe ser una persona muy inteligente, me encantaría conocerlo en persona, eh, pero más allá de eso, hay una realidad que muchas veces dicen, no, bueno, Marcos Peña es una persona que es como el Santiago Caputo. No es así, porque Santiago Caputo no está con un contrato de locación de servicio, y Guillermo Francos es el que finalmente aparece como, después de Karina Milei, por supuesto, a cargo de la estructura del Ministerio del Interior que posibilita o ayuda a desbloquear algunas cosas en el Senado, etcétera. Por esta relación que siempre hay entre el Ministerio del Interior y el Senado. ¿Hay algo ahí que no estemos viendo? ¿Cómo crees que se da esa relación? Es muy buena pregunta. ¿Hay algo ahí que no estemos viendo? Yo diría que hay un montón ahí que no estamos viendo, ¿no? Desde el momento mismo en que, tal como vos decís, ¿no? Santiago Caputo tiene un contrato de locación y no le conocemos la voz, digamos, ¿no? Creo que habló una vez en una entrevista con Feynman, 30 segundos, cuando Milei ganó las elecciones. Es alguien que vemos mucho, ¿no? Que le conocemos mucho la imagen, pero que no le conocemos la voz y que tiene un halo de misterio fuertísimo. Y a la vez sabemos que tiene mucho poder, ¿no? Lo sabemos fehacientemente, digamos, por distintas fuentes, pero hay mucho que desconocemos. Es normal desconocer mucho sobre cómo funciona el poder, eso ocurre siempre, pero creo que en este caso es mucho más fuerte, tal como vos decías, ¿no? Digamos, la disputa entre Marcos Peña y Monzó fue más visible y el poder que tuvo de entrada, digamos, cómo Marcos Peña pertenecía al círculo íntimo del presidente y Emilio Monzó no, y desde el minuto uno, digamos, ¿no? Como el tono del gobierno lo ponía Marcos Peña y, digamos, a partir de la mitad del gobierno quedó claro, mucho más claro todavía, que ese ala política, digamos, del PRO, de Cambiemos, había sido desempoderada, si bien se le seguían pidiendo sus servicios. En este caso yo diría que también pareciera, digamos, ¿no? Que si bien Guillermo Francos cumple un rol muy importante desde la jefatura de gabinete, ahora era el ministro del Interior y después cerraron el Ministerio del Interior, también por primera vez en la historia del Estado argentino no existe el Ministerio del Interior, pasó a ser jefe de gabinete y a la vez hubo algunos acontecimientos, ¿no? Algunas peleas, algunos momentos en que realmente Santiago Caputo lo desautorizó, un momento en que fue a la Cámara de Diputados, así como tiene que ir el jefe de gabinete a dar sus informes, y dijo al PRO que podía rever algo de la ley de información pública, tal como el PRO lo demandaba, y después Santiago Caputo lo desautorizó por medio de unas cosas que se retuitearon y de lo que dijo Adorni, y ahí hubo como realmente un conflicto que después se saldó, ¿no? Se saldó rápidamente. Yo diría que porque ahí finalmente el que ordena no es ni Santiago Caputo ni Francos, sino el presidente y su hermana probablemente, la secretaria general de la presidencia, y entonces ese ordenamiento de poder llamó a que ese conflicto se silenciara. En todo caso, me parece que también las segundas líneas, ¿no? Leandro Catalán, algunas otras segundas líneas pesan y mucho en la relación con las provincias. Las segundas líneas, quiero decir, de la jefatura de gabinete, también algunas de las segundas líneas de economía, digamos, los que están más cercanos al otro Caputo, a Toto Caputo, y que en efecto, digamos, ese modo de la negociación tiene como siempre sus tensiones entre sus principales actores, ¿no? Todos siempre quieren un poco más de poder.
eso no, quizás no es tan nuevo, pero también tiene como novedad, ¿no?, negociar políticamente en tiempos de no hay plata, digamos, ¿no?, en tiempos de ya no más obra pública, ya no, digamos, todavía sigue habiendo aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, pero son muchísimos menos, digamos, hay transferencias a las provincias, por supuesto, pero son muchísimo menos. Y diría que es una negociación más árida, ¿no?, más árida, en la cual hay mucho de la amenaza, digamos, de la autoridad política sobre algunos de esos interlocutores.